Agujeros negros desgarrando enormes estrellas. Púlsares que giran a velocidades increíbles y emiten potentes haces de energía. Nebulosas coloridas con fuegos artificiales de estrellas recién nacidas, galaxias de todos los colores y tamaños posibles. Todo esto se encuentra en nuestro universo. Pero no es infinito. Tiene un límite, un muro literal. Y más allá, hay una nada absoluta. Ahora mismo, vamos a hacer un viaje hasta esa pared. Pero lo primero es lo primero. Nuestro universo es como una enorme muñeca rusa. Si la abres, hay otra más pequeña adentro. Es una galaxia. Dentro de ella, hay una aún más chica. Es nuestro sistema solar. Y la más pequeña de todas es la Tierra. Cada una de estas muñecas tiene límites que vamos a cruzar. Para ello, necesitaremos una nave espacial, y una grande. También debe ser capaz de moverse 100 veces más rápido que la velocidad de la luz. Sube a bordo y enciende los motores. 100 kilómetros sobre el nivel del mar es nuestro primer límite. Eso es 10 veces más alto de lo que vuelan los aviones de pasajeros. Este punto se llama la línea Kármán. Separa la atmósfera de la Tierra del espacio exterior. Ahora volamos más lejos, hasta el borde de nuestro sistema solar. Encendemos los hipermotores y volamos más allá de Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hemos recorrido una distancia de 100 unidades astronómicas. Una UA es la distancia de la Tierra al Sol. Y aquí está el límite de nuestro sistema solar, la heliosfera. Aquí la rapidez del viento solar disminuye rápidamente. Primero, baja de 1.000.000 de kilómetros por hora a la velocidad del sonido. Luego, hay una capa llamada heliopausa. Aquí es donde el viento casi desaparece. Y entonces, nuestra nave experimenta una onda de proa. Aquí es donde sentimos la fuerza del viento interestelar, que choca con el límite de nuestro sistema solar. Cuando pasas esta barrera, te encuentras en la oscuridad del espacio interestelar. Y aquí se encuentran dos objetos fabricados por el ser humano que realizaron este viaje por primera vez en la historia. Son la Voyager 1 y la Voyager 2. La Voyager 1 cruzó ese límite en 2004. La Voyager 2 lo hizo en el 2007. Estas ondas espaciales descubrieron que la heliosfera no es una bola perfecta alrededor del Sol. Su límite sur está a 10 UA más cerca de la estrella que el norte. Por tanto, nos movemos en el espacio interestelar y pronto nos acercaremos a un muro de piedra alrededor de nuestro sistema solar. 200.000 UA más allá, y ahí está. Esta pared de roca es la nube de Oort. De hecho, es un montón de asteroides que rodean a nuestro mundo. Los científicos especulan que la nube de Oort podría ser la fuente de los cometas y meteoritos que caen en la Tierra, pero son tan escasos que volamos fácilmente entre ellos. Ahora estamos en completa oscuridad. La Vía Láctea tiene una anchura de unos 106.000 años luz. En un cohete convencional se necesitarían miles de millones de años para volar a través de esa distancia. Pero tú aceleras al máximo. Te deslizas con maestría pasando entre las estrellas y los planetas como si se tratara de una pista de carreras. Y en pocos minutos estás en el borde de nuestra galaxia. Ya no hay viento interestelar. Todo lo que ves son puntos brillantes en algún lugar en la distancia. Estas marcas son enormes galaxias. Tenemos que mirar un mapa para hacer una ruta al borde de todo nuestro universo. Estás aquí, cerca de la Vía Láctea. Es parte de un cúmulo de galaxias llamado el supercúmulo de Laniakea. Pero incluso esta enorme cosa es como una pequeña calle en una gran ciudad. Alejando el zoom encontramos el supercúmulo Hydra Centauro. Miles de galaxias en el mapa parecen pequeños puntos. Aleja el zoom al máximo. Este es todo nuestro universo observable. Pensábamos que era infinito, pero puede que tengamos pruebas de que tiene un límite. Está aquí, a 10.000 millones de años luz de nuestro hogar. Incluso si se viaja a la velocidad de la luz, un viaje hasta ahí llevaría el doble de tiempo del que ha existido todo nuestro planeta. Durante ese tiempo, el Sol se desvanecerá o explotará como una supernova, destruyendo todo nuestro sistema solar. Y si puedes vivir ese tiempo y luego volver a casa, verás que nuestra galaxia ya no existe. Hace tiempo que colisionó con la galaxia de Andrómeda y se fusionó en un gran cuerpo cósmico. Por suerte, tu nave puede deformar el espacio-tiempo para que este viaje dure literalmente unos segundos. ¡Pum! ¡Excelente! Has llegado a tu destino. El supervacío Eridanus. Algunos científicos creen que este lugar es la prueba de las colisiones de nuestro universo con algo lo suficientemente grande como para dejar una cicatriz tan enorme. El supervacío Eridanus es un espacio vacío y frío de 1.000 millones de años luz de ancho. Si se piensa en este sitio como una taza, en él caben al menos 10.000 galaxias. Y apareció tras un accidente de proporciones gigantescas. El objeto que se estrelló contra nuestro universo fue otro universo. Sí, pueden existir otros universos.
Imagina que todo nuestro universo es una enorme burbuja que contiene todos los cúmulos de galaxias del espacio observable. Podría haber un número infinito de tales burbujas. Podrían haber nacido durante el Big Bang. Es posible que estos universos sean diferentes al nuestro. Pueden tener otras galaxias y nebulosas. Pero estas burbujas también podrían ser espacios paralelos. Esto significa que si eliges cereal en lugar de avena por la mañana, en otro universo, tu gemelo elegiría la avena. Cada elección que hicieras en la vida tendría consecuencias completamente diferentes en un universo análogo. Y como el número y las elecciones son infinitos, hay toda una cantidad ilimitada de espacios paralelos. Así que, como una burbuja normal, nuestro universo tiene una pared que está cerca del supervacío de Eridanus. Hace mucho tiempo, otra burbuja pasó por delante de la nuestra. Al acercarse la una a la otra, sus campos gravitacionales comenzaron a interactuar. Nuestro muro fronterizo comenzó a deformarse y a tirar hacia el otro universo. Lo mismo ocurrió en el otro lado. Entonces las paredes de nuestros universos entraron en contacto, pero a medida que estas burbujas se movían, su conexión comenzó a romperse y el otro universo arrancó un enorme trozo del nuestro. Se formó un frío vacío en el punto de colisión y eso fue el supervacío de Eridanus. El problema es que el universo se ve igual para el observador independientemente del punto de vista. Por ejemplo, imaginemos una pelota de baloncesto colgada en el aire. Ahora, si ponemos una hormiga sobre el balón y le decimos que busque el borde de este, empezará a correr alrededor de él haciendo un número infinito de círculos. Pero el paisaje que rodea a la hormiga no cambiará. Lo único que verá es un horizonte redondeado. Eso es porque la bola sigue siendo la misma desde cualquier punto de vista. Y lo mismo nos ocurre a nosotros cuando intentamos encontrar el límite de nuestro universo. Todo porque imaginamos el mundo en un espacio tridimensional y nuestra visión es limitada. Por ejemplo, ves un cuadrado normal en un espacio bidimensional. Pero si añades profundidad y cambias el punto de vista, ¡voilá! Es un cubo. Si pudiéramos ver el universo en un espacio de 4 dimensiones, un cuadrado podría ser algo completamente diferente. Pero tal vez podamos salir de nuestra burbuja hogar. La clave para viajar a otro cosmos podría estar dentro de un agujero negro. Un agujero negro es uno de los objetos más misteriosos del universo. Son tan pesados que no solo deforman el espacio, sino también el tiempo. Es como poner una roca pesada en una pared. Esta se hundirá, y cuanto más se acerque a la piedra, más fuerte será la curvatura. Una vez que estás en el campo gravitatorio de un agujero negro, no puedes salir de él. Todavía no sabemos qué puede haber realmente en el corazón de uno de estos. Algunos científicos especulan que los agujeros blancos también existen. En teoría, deberían nacer junto con los agujeros negros. Salvo por el color, son exactamente lo contrario de estos. Nada puede acercarse a un agujero blanco. Ahora bien, no hay datos sobre tales objetos, pero la teoría general de la relatividad sugiere que existen. También existe la teoría de que un agujero negro puede ser un pasaje a otro universo. Cuando entras en uno, puedes salir por el otro lado a través del horizonte de sucesos del agujero blanco. Así que saltas la frontera de los universos y te encuentras a ti mismo en un mundo completamente diferente. Pero puede que nunca tengamos pruebas de que un agujero blanco existe. En el 2006, los científicos descubrieron una inusual explosión de energía en algún lugar a 1.600 millones de años luz de la Tierra. Este estallido era único. No parecía la explosión de una supernova, ni siquiera la fusión de 2 agujeros negros. Algunos astrónomos creen que fue el nacimiento de un agujero blanco. Pero como era inestable, se destruyó casi inmediatamente. Este proceso recordó al nacimiento de todo nuestro universo, el Big Bang. Por ello, los científicos lo llamaron el Little Big Bang o el Pequeño Big Bang. Muy bien, asumamos que este diminuto grano de arena de unos 2 milímetros de diámetro es nuestro planeta, la Tierra. Créeme, no somos tan grandes en términos espaciales, así que estoy siendo bastante generoso. Ya lo verás. Como sea, la Luna estaría por aquí, a un poco más de 5 centímetros de nosotros. Y tendríamos que hallar un grano de arena 3 veces más pequeño que el primero. Es difícil decir si este es adecuado, así que asumamos que sí. ¿Cuál es nuestro vecino más cercano además de la Luna? Así es, Venus. Se le conoce como la hermana de la Tierra porque tiene más o menos el mismo tamaño y masa, así que este grano de arena lo representará. En cuanto a la distancia, tendremos que comenzar a caminar y llegamos a unos 6 metros del grano de la Tierra, y esta es la mejor distancia posible entre estos dos planetas. Después sigue Mercurio, que ni siquiera equivale a media Tierra. Así que tomemos este grano de sal. ¿Qué tan lejos crees que está de nuestro vecino Venus? Ni siquiera cerca. Está aquí, a casi 8 metros. Si alguna vez has subido a un autobús de 2 pisos en Londres, es una distancia apenas menor que el largo de este vehículo.
Muy bien, Mercurio es el planeta más cercano al Sol, así que sigamos con él. Nuestra gran e imponente estrella, tan grande como esta roca de unos 20 centímetros de diámetro. ¿Dónde debería colocarla? Bueno, será mejor que busques otro autobús y un poco más, ya que la distancia entre el Sol y Mercurio equivale a unos 9 metros, aún mayor que la distancia con Venus. Y una caminata desde aquí hasta la Tierra ya es todo un paseo. En total es un poco menor a la distancia entre dos bases de béisbol. Genial, ¿no? Pero apenas comenzamos. Si nos alejamos del Sol encontramos a Marte, que es 2 veces más pequeño que la Tierra. Esta vez usaremos un grano de pimienta roja. La distancia hasta nosotros es aún mayor a la que hay entre el Mercurio y el Sol, más de 10 metros, así que lo colocaremos aquí. Y ahora prepárate. Vamos a cruzar el cinturón de asteroides para llegar a Júpiter. Para ello tendremos que viajar unos 84 metros, lo que casi equivale a la altura de la Estatua de la Libertad, y este planeta tiene más o menos el tamaño de una uva, unos 2,5 centímetros. Tomemos una uva más pequeña y volemos otros 100 metros. Esa es la distancia que separa a Júpiter de Saturno. ¿Aún puedes ver nuestra roca? Es decir, nuestro Sol. ¿Desde aquí? Creo que yo no puedo. Bien, si viajaras hasta el puente Golden Gate en California y decidieras subir desde un punto más bajo hasta el más alto, cubrirías la distancia entre Saturno y Urano, el 7º planeta del Sistema Solar. ¿Has notado que las distancias son cada vez mayores? Pero esto está lejos de haberse terminado. Conoce a Neptuno, el hermano de Urano. Si bien son vecinos, tendremos que caminar otros 250 metros para llegar a él. Coloca 5 piscinas olímpicas una detrás de la otra y obtendrás esta misma distancia. Plutón, el ex-9º planeta, es nuestro próximo destino. Si fuéramos directo desde el Sol, tendríamos que agregar otras 4 piscinas olímpicas. Plutón apenas tiene el tamaño de pimienta molida, ya que es 6 veces más pequeño que la Tierra. Y ahora llegamos a lo apenas imaginable. Regresemos al Sol y comencemos el viaje desde ahí. ¿Recuerdas cuánto sería eso? Así es, más de 800 metros. Para llegar al límite interno del Sistema Solar desde este punto, tendríamos que darle la vuelta a todo el planeta unas 4 veces. Sí, y seguimos en la escala en la que el Sol no es más que una roca de 20 centímetros. Una vez que salgamos, nos encontramos en un enorme cinturón de trozos de hielo, la nube de Oort. El ancho de este cinturón se encuentra mucho más allá de los límites de nuestro planeta, pero lo intentaremos. Tomemos 3 rocas del mismo tamaño que nuestro Sol y pongámoslas en línea. Ahora imagina que cada una de esas rocas tiene el tamaño del verdadero Sol. Ese es el ancho de la nube de Oort, que forma un círculo alrededor de todo el Sistema Solar. Si lo tradujéramos a nuestra escala inicial, el Sol ni siquiera sería visible. No sería más grande que un átomo. Digamos adiós a todo esto y comencemos de nuevo, ¿sí? Muy bien, este anillo de rocas contiene el inabarcable volumen de espacio que acabamos de ver. Su radio equivale más o menos a 1 año luz o a 1 centímetro, y será el punto de partida para todos los demás descubrimientos. El sistema estelar más cercano desde aquí es Alpha Centauri, y se encuentra aproximadamente a 4 centímetros. Se compone de 3 estrellas y al menos un planeta que podría ser habitable. El sistema es demasiado pequeño como para que podamos verlo en esta escala, pero imaginemos que equivale a este grano de arena y continuemos. Ahora pasemos al límite de la Vía Láctea, nuestro hogar. La galaxia tiene un diámetro de unos 100.000 años luz, pero no estamos lejos del centro, así que será un viaje de solo 50.000 años luz. En la escala superencogida que he creado aquí, equivale a unos 500 metros. Si acostaras la torre CN de Toronto, solo sería unos cuantos metros más larga. Desde aquí, la galaxia más cercana es Andrómeda. En un futuro lejano chocará con la Vía Láctea, pero por ahora para llegar ahí tendremos que viajar casi 25 kilómetros. Eso equivale a 2,5 millones de años luz en términos reales. Si te interesa, también equivale a 2,5 veces el punto más profundo del Foso de las Marianas, conocido como el Abismo de Challenger. A continuación tenemos un objeto que por fin podríamos colocar en una escala tan grande. NGC 604, una nebulosa que se encuentra en la galaxia del Triángulo. Si se tratara de una línea recta, solo tendríamos que trasladarnos 2 kilómetros desde donde nos encontramos, así que hagamos eso. La nebulosa en sí tiene unos 1500 años luz de diámetro, lo que aquí equivale a 15 metros.
lo mismo que un edificio de 4 pisos, pero regresemos unos 600 metros para ver otra cosa. Este objeto tiene prácticamente el tamaño de un Boeing 747 y sorprendentemente es una galaxia. Una galaxia enana para ser precisos. Messier 32 tiene un diámetro de 6.500 años luz y es un satélite de la galaxia de Andrómeda. Ambas galaxias se mueven juntas. Messier es arrastrada por la gravedad de su hermano mayor. Y ahora te llevaré a dar el paseo de tu vida. Prepárate. Veremos distancias y tamaños que parecerían imposibles si no fueran ciertos. Primero regresemos al círculo de rocas que es nuestro sistema solar. Si ascendemos y nos alejamos de él, podremos ver la Vía Láctea de aproximadamente 1 kilómetro de ancho. Seguimos ascendiendo y vemos el gran vacío alrededor de la galaxia que ya hemos atravesado hoy. 25 kilómetros de nada. Después nos encontramos con las galaxias y las galaxias enanas que rodean la nuestra. Primero Andrómeda y luego otras, hasta que estamos lo suficientemente arriba como para ver el grupo local completo. Es un conjunto de galaxias en el que la Vía Láctea no es más que el 1%. Su diámetro equivale a 100 kilómetros. Pero sigamos ascendiendo. Ahora estamos observando el brillante supercúmulo de Laniakea, hogar del grupo local. Desde aquí, nuestra galaxia ni siquiera es visible. El diámetro del supercúmulo equivale a unos 5.200 kilómetros, una distancia superior a la que hay entre Los Ángeles y Nueva York, pero aún hay más. Subimos y subimos hasta que vemos la Gran Muralla de Bose, un supercúmulo ubicado a una distancia inimaginable de nosotros. En nuestra escala actual, su diámetro rondaría los 10.000 kilómetros. Eso es superior a la Gran Muralla China con todas sus bifurcaciones. Y por último nos encontramos en el espacio exterior, aunque nuestro modelo de toda la galaxia se quedó tan abajo que no podríamos verlo sin un telescopio. Estás frente al objeto más grande en el espacio observable, la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. En la escala actual se encontraría a 100.000 kilómetros de la Tierra, o un cuarto de distancia de la Luna. Y su diámetro es el mismo, así que ocupa otro cuarto del recorrido. Hay billones y billones de galaxias, nebulosas y estrellas. Las posibilidades son casi ilimitadas. Y sin embargo, el universo se encuentra en expansión constante. Así que a la vez es solo el comienzo. Imagina que ChatGPT empezara a percibirse como una persona y a sentir emociones dentro de unos años. Mucha gente teme que quiera apoderarse del planeta. Sin embargo, este hecho no será tan importante como la pregunta que las personas comenzarán a hacerse en ese momento. Si la humanidad ha creado una máquina con conciencia de sí misma, ¿podría ser que la humanidad también se creara artificialmente? La inteligencia artificial vive en Internet, en los ordenadores y en la realidad digital. Pero, ¿y si nosotros también viviéramos dentro de un enorme y potente ordenador? ¿Y si nuestro universo no fuera más que una simulación? Lo más extraordinario es que algunos hechos parecen apuntar a ello. Existe toda una ciencia en el mundo que estudia esta teoría. Se llama física de la información y parte de la base de que el tiempo, el espacio y la materia no son fenómenos naturales fundamentales, sino fragmentos de información. Esta forma una imagen que crea las leyes de la física para nosotros. Por ejemplo, sentimos frío y calor no porque los átomos se enfríen o se calienten, sino porque su movimiento se acelera o se ralentiza. La velocidad de las partículas puede ser como bits de información. Miles de millones de ellos podrían formar la imagen de la realidad. Una vez, el filósofo Nick Bostrom dijo que una civilización avanzada podría crear tecnologías tan complejas que las simulaciones de estas serían indistinguibles de nuestra realidad. Y Elon Musk dijo en 2016 que lo más probable era que estuviéramos en una simulación. Las leyes de la física se parecen a un código gigante que los programadores escriben cuando crean aplicaciones o juegos. Para muchos de nosotros, todas estas complejas ecuaciones trigonométricas y fórmulas de las leyes de la física son demasiado complicadas. ¿Y que me lo digan a mí? Pero los científicos que entienden de este tema ven que el funcionamiento principal de estas leyes es hermoso. Y esto puede sugerir que alguien creó deliberadamente esta belleza.
Los mundos virtuales, las aplicaciones o los juegos se basan en el procesamiento de información. Si profundizas en esto, verás que se compone de bits y píxeles. Cualquier imagen en la pantalla de tu teléfono son píxeles, y cualquier proceso de transferencia de archivos se basa en bits. Se suman a bytes, kilobytes, megabytes y así sucesivamente hasta que se forma una imagen más grande. Y si nuestra vida es una simulación, también debe estar formada por bits. En nuestro caso, los píxeles y los bits son átomos y otras partículas que componen nuestro universo. Hay procesos dentro de tu ordenador y teléfono con límites máximos de velocidad y potencia de cálculo. Si empiezas a superarlos, tu aparato empezará a funcionar más despacio. En nuestra realidad también existe un límite máximo de velocidad, la velocidad de la luz. Cuando un objeto comienza a moverse casi tan rápido como la velocidad de la luz, el tiempo también se ralentiza para ese objeto. Además, el tiempo fluye más despacio cerca de un agujero negro. Este objeto con una masa gravitatoria inimaginable puede ser algo pesado que sobrecargue la potencia de cálculo del procesador. También existe el entrelazamiento cuántico, en el que dos partículas pueden estar conectadas aunque estén muy lejos la una de la otra. Los electrones viajan alrededor de un átomo. Están conectados y si la propiedad de uno cambia, el segundo reaccionará. Y aunque coloques estos electrones en lados diferentes de una galaxia, conservarán esta conexión. ¿Cómo es posible? Los científicos no lo saben. El experimento de la doble rendija es uno de los más famosos que insinúan que nuestro mundo es una simulación. La esencia de este puede reducirse a la sencilla tesis de que el mundo solo existe cuando lo miramos o interactuamos con él a través del tacto, el oído y otros sentidos. Imagina que inicias un juego nuevo en un ordenador viejo. A veces, el mapa del juego se congela. En el juego, te giras a la izquierda y ves cómo se van cargando las montañas y la carretera. Luego te giras hacia el otro lado y allí ocurre lo mismo. En otras palabras, el mundo del juego solo se carga cuando lo miras a través de los ojos de tu personaje. Esto es necesario para facilitar el trabajo del procesador. Es mucho más eficiente obtener un fragmento de información sobre el mundo cuando lo miras que mantener todo el mundo funcionando simultáneamente. Recuerda esto y ahora pasemos al experimento. Tienes un aparato que dispara pequeñas bolas de luz, fotones. Lanzas fotones desde el aparato y estos se estrellan contra una pizarra, dejando trazos blancos en la superficie negra. Ahora, coloca una pala ancha con una pequeña hendidura vertical entre el aparato y la pizarra y vuelve a disparar fotones. Las bolas empiezan a chocar contra la placa, pero algunas de ellas vuelan a través de la delgada rendija. Se estrellan contra la pizarra y dejan en ella una marca blanca vertical. Todo parece bastante lógico. Pero ahora, corta otra rendija de la misma longitud y grosor en la placa. Liberas fotones hacia la placa. Algunos de ellos vuelan a través de las dos rendijas. ¿Qué aspecto crees que debería tener el trazo en la placa? Dos rayas blancas verticales, ¿no? Echa un vistazo a la placa. Está cubierta de muchas líneas verticales. Cuando los fotones atraviesan la placa, adquieren las propiedades de una onda y chocan contra el tablero, dejando un extraño rastro, como si hubieran pasado no por 2, sino por 10 rendijas. ¿En qué momento cambian su trayectoria? Echemos un vistazo. Te colocas entre la tabla y la placa para ver cómo las partículas se transforman en onda. El dispositivo libera fotones. Pasan por las dos rendijas. Nada inusual. Hay dos trazos verticales en la placa y ninguna onda. Cierras los ojos y vuelves a liberar fotones. Esta vez, se comportan caóticamente y dejan muchas líneas en el tablero. Es decir, su comportamiento cambia en función del observador. Cuando los miras, se comportan de forma lógica. Pero cuando no miras, las leyes de la física parecen dejar de funcionar. ¿Te recuerda a algo? Es como si jugaras a un juego y miraras el mundo que te rodea, que se está cargando. Pero si no miras, el mundo deja de funcionar.
Los científicos aún no tienen una explicación clara de por qué las partículas se comportan de forma diferente cuando no hay observador. ¡Ey! Tal vez sean tímidas. Y este no es el único misterio. En el mundo de la física cuántica, muchas leyes de la naturaleza no funcionan. Se trata de una ciencia que cada año recibe más preguntas que respuestas. Si imaginamos nuestro universo como un gran holograma, la física cuántica sería su código de programación. Y si algún día comprendiéramos este código y aprendiéramos a modificarlo, esto nos permitiría transformar el espacio, el tiempo y la materia. Toda la realidad podría reescribirse. ¿Dice el código que los objetos materiales no pueden superar la velocidad de la luz? Lo reescribiríamos y haríamos que el límite de velocidad fuera 100 veces mayor. ¿Una hora dura 60 minutos? ¿Y si cambias una línea de código y haces que un segundo dure lo mismo que un año? Unos pocos cambios de software en las leyes de la física permitirían convertir la nieve en oro y el océano en azúcar en polvo. Todo el universo se convertiría en un inmenso patio de recreo. Parece genial a primera vista, pero la gente probablemente perdería pronto el control. El universo sería un caos, y la belleza de nuestro mundo está en el orden que existe en él. Volvamos a la inteligencia artificial. Supongamos que su potencia alcanza el nivel del cerebro humano y que toma conciencia de sí misma. En ese caso, no te resultará chocante porque lo más probable es que conozcas la historia de su aparición por etapas. Pero, ¿cómo reaccionaremos si las personas descubren que son un programa informático? Un programa de ordenador es una palabra demasiado simple. Un humano es un organismo complejo, inteligente y multifuncional que experimenta emociones, contempla la belleza, tiene pensamiento abstracto y mucho más. El término creación es más apropiado en este caso. No importará que hayamos sido creados artificialmente porque nuestra creación seguirá siendo bella y compleja. Además, recuerda que solo se pueden hacer buenos videojuegos o aplicaciones si los desarrolladores aman sus creaciones. En física hay muchas preguntas que aún no han sido respondidas. ¿Cómo aparecieron la energía y la materia universales? ¿De dónde vino la gravedad? Entre muchas otras. Llevamos años intentando obtener respuestas, y una de las personas que intentó hacerlo fue Paramahamsa Tewari, el autor de la llamada teoría vorticial. ¿Qué es esta teoría y qué dice sobre las leyes ocultas de nuestro universo? Vamos a descubrirlo. Paramahamsa Tewari fue el director ejecutivo de la Corporación de Energía Nuclear de la India. Tomó la teoría vorticial, o SBT por sus siglas en inglés, propuesta por primera vez por René Descartes y la puso a punto. Siempre se vio inspirado por la física y sus grandes figuras, incluso desde sus tiempos de estudiante de ingeniería eléctrica. Tras estudiar rigurosamente las leyes de la física, descubrió nuevas ecuaciones que definían la materia y la masa y carga del electrón. Después, ideó la SBT. Esta teoría intentaba explicar los fenómenos inexplicables de la física, como la creación del electrón y los campos de energía gravitatoria, electrostática y electromagnética, entre otros. También describía las 6 leyes ocultas del universo, que subyacen a todo nuestro mundo. Pero antes de nada, hablemos de la teoría en sí. Esta sugiere que el universo está formado por vórtices, o patrones arremolinados de energía. Según esta teoría, los vórtices son los componentes fundamentales del universo. Son la fuerza motriz de las leyes de la física y los principios fundamentales de nuestro mundo. Básicamente, todo en el universo está conectado e interconectado a través de estos vórtices. Esta teoría no está muy basada en ninguna observación real, sino más bien en modelos matemáticos y computacionales. Por ejemplo, algunos modelos computacionales mostraron cómo funcionan estos vórtices en hidrodinámica y física de plasmas. Demostraron que los vórtices en estos sistemas pueden tener un punto central de atracción y pueden estar interconectados. Se utilizaron otros modelos para estudiar cómo se mueven las energías en el interior de los vórtices y cómo pueden crear distintas frecuencias y vibraciones. Pero algunos expertos han criticado la SBT por utilizar solo modelos y simulaciones. La mayor crítica es que esta teoría no puede probarse realmente. Se basa en las matemáticas y no en algunos datos experimentales.
Por eso no se acepta como teoría científica dominante, pero sigue siendo bastante interesante y ofrece una perspectiva única del universo y de nuestra comprensión de las leyes de la física. Por ejemplo, según la SBT, el universo tiene unas reglas subyacentes y ocultas que causan la creación de la materia fundamental, su ensamblaje y su movimiento. ¿Cuáles son esas leyes y qué dicen? Veámoslas. Ley 1. El universo solo tiene una entidad primordial: el espacio, es decir, el vacío absoluto, que estructura la materia. Esta afirma que el espacio es el bloque de construcción fundamental del universo y que es el responsable de estructurar la materia. Sugiere que el espacio es la entidad fundamental que crea y mantiene la estructura de la materia, y que toda la materia del universo está formada por las mismas partículas fundamentales, como electrones y positrones. Intentemos explicarlo con palabras sencillas. Imagina que el universo es como un gran juego de Legos. Al igual que todos los ladrillos de Lego están hechos de los mismos bloques de construcción básicos y fundamentales, el universo también. Y estos bloques se llaman electrones y positrones. ¿Pero qué mantiene unidos todos estos bloques? El espacio, por supuesto. El espacio les da forma y estructura, como el recipiente de plástico que mantiene unidos todos los ladrillos de Lego. Así pues, la primera ley afirma que el espacio es el elemento fundamental que estructura la materia y mantiene todo unido en el universo. Ley 2. La materia está constituida con múltiplos de un solo tipo de partículas fundamentales, electrones y positrones. Esta ley afirma que toda la materia del universo está constituida por las mismas partículas fundamentales, el electrón y el positrón. Son los bloques de Lego de los que acabamos de hablar. Y según la segunda ley, estas partículas diminutas e invisibles lo forman todo, desde un átomo minúsculo hasta una galaxia gigante. Como no importa la forma o el tamaño de nuestra construcción de Legos, sigue estando hecha de los mismos bloques. Ley 3. La distribución de campos en el espacio, tal como la reconoce la física contemporánea, vinculada a la materia y emanada de ella, son efectos que surgen de un único campo fundamental en el espacio. Sugiere que este campo fundamental es el responsable de crear todo lo que observamos en el universo. Así que vamos a intentar simplificarlo. Esta vez, imaginemos que el universo es como un gran patio de recreo. Todos los campos que observamos, como el gravitatorio y el electromagnético, son como diferentes juegos a los que jugamos allí. Pero juguemos a lo que juguemos, seguimos estando en un único espacio fundamental, el propio campo de juego. Este es la base que lo mantiene todo unido. Según la tercera ley, sin el campo de juego no podríamos jugar a nada, y sin este campo fundamental en el espacio no podríamos observar ningún campo en el universo. Ley 4. No hay vacío en el espacio en ninguna parte de todo el universo, excepto en los centros de las partículas fundamentales de la materia, electrones y positrones. Esta ley afirma que no hay espacio verdaderamente vacío en el universo, y que todo el espacio está lleno del campo fundamental, del que hablamos antes. Dice que se pueden encontrar electrones y positrones por todas partes, e incluso las cosas que consideramos vacías, como el vacío, están en realidad llenas de partículas diminutas. Y, según esta ley, los únicos espacios verdaderamente vacíos que podemos encontrar en el universo están en los centros de las partículas fundamentales, electrones y positrones. Ley 5. De una sola constante universal fundamental se pueden derivar todas las constantes consideradas universales en la física contemporánea. Esta ley afirma que todas las constantes consideradas universales en la física contemporánea pueden derivarse de una única constante universal fundamental. Sugiere que todas las constantes de la física están interconectadas y pueden explicarse mediante un único principio fundamental. Sé que te he pedido que imagines mucho últimamente, pero ten paciencia conmigo. Esta vez, imagina el universo como una gran receta. Todas las constantes de la física, como la velocidad de la luz, la constante gravitacional y la constante de Planck, son como los ingredientes. Son muy diferentes y hay montones de ellos. Pero, al igual que todos los ingredientes de una receta están interconectados y se unen para formar un plato, todas las constantes de la física se unen para formar el universo.
Y al igual que una receta tiene un ingrediente principal que lo mantiene todo unido, la física también tiene una única constante fundamental que lo mantiene todo unido. Ley 6. La estructura espacial de la materia fundamental submicrocósmica se repite uniformemente en las estructuras espaciales de los cuerpos macrocósmicos como planetas, estrellas y galaxias. Esta ley afirma que la estructura de las partículas fundamentales que componen la materia es repetitiva y uniforme en todas las escalas, desde las partículas subatómicas hasta los cuerpos macrocósmicos como planetas, estrellas y galaxias. Sugiere que los mismos principios fundamentales rigen la estructura de la materia a todas las escalas. Volvamos a la analogía con las recetas y la cocina. Utilizando distintos ingredientes y combinándolos de diferentes maneras, el cocinero puede crear platos nuevos. Todos ellos serán distintos y pueden ser muy sencillos o muy complejos. Pero al crearlos, el cocinero sigue aplicando las mismas reglas y conocimientos básicos que tiene, ¿no? Y así, el universo también crea estructuras diferentes, desde átomos hasta planetas, estrellas y galaxias, pero sigue utilizando los mismos principios fundamentales para crear todas estas cosas. Así que esta ley sugiere que la estructura de las partículas fundamentales que componen la materia es repetitiva y uniforme en todas las escalas. Estas son las 6 leyes fundamentales del universo, según la SBT. Y aunque no es aceptado por la ciencia convencional, sigue siendo un concepto bastante interesante. Hay una cosa misteriosa en el espacio, un punto inusual al que los científicos no han podido encontrarle explicación desde hace más de 15 años. Hay diferentes teorías y una de ellas dice que tal vez sea la huella de una colisión con un universo paralelo. Pero, ¿eso es cierto? Veamos. Échenle un vistazo a esto. Este es el mapa de nuestro universo. Bueno, en realidad no. Es el mapa de la radiación de fondo de microondas o simplemente CMB. Hace muchos miles de millones de años hubo un Big Bang. Fue tan poderoso que creó todo nuestro universo. Y por supuesto, tal evento no podía ocurrir sin dejar algunas consecuencias, y estas están literalmente por todas partes. El Big Bang dejó radiación electromagnética, que conocemos como CMB. No la notamos en nuestra vida cotidiana, pero está literalmente aquí, delante de nuestras narices. Y si tuvieras algún tipo de visión sobrehumana, verías como todo a tu alrededor brilla con esta tenue luz. Esta radiación es muy importante. Si no hubiéramos hallado el CMB, nunca habríamos descubierto el Big Bang. Antes, los científicos creían que el universo siempre había existido. No había principio y no habría fin. Ahora nos suena bastante ridículo, pero hace menos de un siglo, la gente estaba absolutamente segura de ello. Stephen Hawking fue uno de los primeros científicos en adivinar que el universo, de hecho, tuvo un principio. El tipo era tan genial que se dio cuenta de ello como estudiante mientras trabajaba en su tesis doctoral, pero por desgracia no tenía pruebas. Si hubo un bang tan fuerte hace miles de millones de años, ¿dónde están las huellas? ¿Dónde está la prueba? Se reían los que creían en la teoría del universo estático eterno, pero no te preocupes, pronto les restregaron las pruebas por la cara. En 1965, los astrónomos Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron el CMB. Fue la primera prueba grandiosa del Big Bang. Resultó que la radiación estaba en todas partes, solo que no la percibíamos. De hecho, al principio los propios Penzias y Wilson la confundieron con el ruido de una gran ciudad o con palomas o con cualquier otra cosa. Por su descubrimiento, que puso patas arriba el mundo de la ciencia, recibieron el premio Nobel. De acuerdo, la gente se enteró de que estaba rodeada de radiación electromagnética. Entonces empezaron a recopilar más datos sobre ella. Acumularon más y más información a lo largo de los años hasta que hicieron este mapa. Este es un mapa de las temperaturas del CMB. Pero mientras lo creaban, los científicos descubrieron algo inusual. Echemos un vistazo a este mapa. Parece un patrón grande y diverso de lugares fríos y cálidos, pero en realidad nuestro universo es bastante uniforme. Todas las temperaturas se aproximan a menos 270,5 grados Celsius con muy poca diferencia. Todas las fluctuaciones de temperatura entre estos lugares son pequeñas y cada diminuta mancha se extiende en realidad a lo largo de millones de años luz. Así que todo en nuestro mundo es bastante tranquilo y estable, excepto por un punto.
Este punto frío de aquí. Los astrónomos lo descubrieron en 2004. Al principio no parecía nada inusual. Era solo una región donde la temperatura estaba por debajo de la media por un par de microkelvins. Pero recuerda, no estamos hablando de un área pequeña. Esta es una región fría gigante. Tiene literalmente billones de años luz de tamaño. Espera, pensaron los científicos. Esto no puede ser cierto. El universo debería ser consistente en todas partes. Según nuestro modelo estándar, este punto frío simplemente no debería existir. Pero existe. No es solo un error matemático. Está ahí mismo. Entonces, ¿qué es? ¿Y cómo apareció? Los astrónomos llevan años intentando encontrar las respuestas a estas preguntas. Incluso ahora solo tenemos unas pocas teorías. Así que vamos a discutirlas todas. Teoría 1. Textura cósmica. Esta idea surgió a finales de 2007. En ese entonces, los científicos sugirieron que este punto frío podría ser las colinas del espacio. En otras palabras, podría ser una región llena de baches del universo, simplemente parte de su textura. Pero es una explicación tonta, así que esta teoría se descartó rápidamente. Teoría 2. El supervacío. Esta hipótesis se consideró la más plausible durante un tiempo. Afirmaba que el punto frío era en realidad el llamado supervacío. Es un lugar aterrador y oscuro de nuestro universo, casi sin galaxias. Y como es una región vacía en la que casi no hay cosas, nos parece fría. Sin embargo, esta teoría fue refutada en mayo de 2017. Tras examinar minuciosamente el punto frío, los científicos descubrieron que allí no había indicios de un supervacío. Además, los vacíos y supervacíos, que por cierto existen, siguen teniendo un tamaño muy pequeño. El punto frío es literalmente miles de veces mayor que ellos. Así que debe haber alguna otra explicación. Y la hay. Quizá la más extraña de todas. Teoría 3. Un universo paralelo. Esta controvertida idea fue propuesta por la cosmóloga y física teórica Laura Mersini-Houghton. Sugirió que el punto frío podría ser una huella de la colisión de nuestro universo con otro paralelo. La cosmología estándar no puede explicar un agujero cósmico tan grande, afirma Mersini-Houghton. Es la huella inconfundible de otro universo más allá del borde del nuestro. Su suposición se basa en la teoría del multiverso. Esta dice que en realidad hay un número infinito de universos como el nuestro en el mundo. Chocan constantemente entre sí dándose un empujón que crea un nuevo Big Bang. Así que quizá el punto frío sea un moratón de una colisión de este tipo. Para la mecánica cuántica, estas teorías disparatadas son bastante comunes, pero para la física estándar y nuestra simple comprensión del mundo, esto es estremecedor. Por supuesto, necesitamos pruebas sólidas, y el equipo de Mersini-Houghton ha empezado a trabajar en ello. El profesor Tom Shanks, del Centro de Astronomía Extragaláctica de la Universidad de Durham, también está participando en esta investigación. El más loco de los modelos exóticos para la explicación de la mancha fría, el multiverso es en realidad el más estándar en términos de nuestro modelo actual del universo, escribió en uno de sus trabajos. ¿Qué pruebas necesitamos? Bueno, nuestro punto frío está situado en el hemisferio sur. Según Shanks, si realmente hubo una colisión entre dos universos, deberíamos encontrar otro punto frío y debería estar en el hemisferio opuesto, el norte. Si los astrónomos lo hallaran realmente, se confirmaría esta teoría y se convertiría en la primera prueba de la existencia de un universo paralelo. Pero no es tan fácil. Para encontrar un segundo punto necesitamos los telescopios más modernos y altamente sensibles. También tenemos que averiguar información sobre la naturaleza de la energía oscura, cómo afecta el espacio. En otras palabras, aún queda mucho trabajo por hacer. No hace mucho los científicos creían haber descubierto el segundo punto. Investigadores de Nuevo México pensaron que lo habían encontrado en el hemisferio norte, pero por desgracia es probable que se trate de un error. El mapa que utilizaron estos investigadores tenía un alto grado de aleatoriedad, así que es posible que su descubrimiento no sea más que un accidente causado por otros vacíos. Así que básicamente no hemos encontrado otro punto frío hasta ahora a pesar de los cuidadosos análisis. Pero, de nuevo, ni siquiera los mejores equipos modernos son perfectos. Y esto no significa que no haya un segundo punto, sino que aún no lo hemos hallado. Pero si un día lo encontráramos, podría cambiar el mundo de la ciencia para siempre. Confirmaríamos no solo la teoría de los universos paralelos, sino también la famosa teoría de cuerdas.
Y esto podría explicar todo lo que ocurre en nuestro mundo. Pero si esto ocurre, nos surgirían aún más preguntas de las que ya tenemos. ¿Cómo colisionaron estos dos universos? ¿Cómo funciona todo? Hasta ahora, todo son conjeturas. No podemos afirmar que el punto frío sea una huella de la colisión de universos paralelos, pero tampoco podemos refutarlo. En realidad, puede que nunca sepamos la verdad del todo. Pero sigue siendo interesante esforzarse por conocerla.